Quiero presentar a Micaela Cuesta, que es doctora en Ciencias Sociales, es investigadora del CONICET y tuvo la gentileza de conectarse vía Zoom para charlar con nosotros esta noche. ¿Cómo te va, Micaela? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hago solo una corrección. No soy investigadora del CONICET, sino de la Universidad Nacional de San Martín y particularmente del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos. Mala mía, porque yo le dije a la productora, corrijamos y pongamos además esto, así que me hago Ningún cargo. problema. No, ningún problema, ningún problema. Micaela, quiero, si me permitís, y podemos compartir un clip de 3 minutos de voces que hemos visto en televisión, principalmente en los últimos días, y después sí charlamos extendidamente, o el tiempo que vos tengas, de este tema, de este asunto que nos interesa tanto a vos como a la audiencia de nuestro programa. Lo vemos. ¿Quién puede determinar a partir de cuándo es odio? Grieta hubo siempre, ¿no? En mayor o menor, diferencias también, no solo en Argentina, sino en el mundo. A ver, Flor, vamos a ir detallando algunas cosas que han sucedido en las últimas horas, como por ejemplo, declaraciones de Gabriela Cerruti, ¿no? Hubo declaraciones de Gabriela Cerruti que desmintió que hubiera un proyecto en este sentido. A ver, el nodio con Miriam Lewin, ¿no? Habla del tema y habla de otra manera. Porque No no habla en función de lo que dice Gabriela Cerruti. Mira, ahí lo tenemos. Los discursos de odio pueden tener un efecto en el mundo real. Claro, porque ella viene planteando esta discusión desde hace tiempo, pero no tiene una capacidad de sanción desde la Defensoría. Sin Entonces, duda, la idea... pero va marcando una línea. Me duele que aumente la pobreza. Me duele que se profundice cada vez más la crisis educativa. Y mientras tanto, ante tanto dolor, el kirchnerismo solo nos intenta distraer. Ahora, con esto nuevo que es proponer una ley mordaza, con el argumento totalmente inverosímil de que la culpa de todo lo que pasa es del periodismo, de la justicia, de la oposición. No, a mí me parece que hay que hablar, yo prefiero hablar siempre de hechos y no de personas. La verdad que diría que no gaste ninguna energía el gobierno en redactar o enviar un proyecto de ley mordaza al estilo de la que tiene el chavismo en Venezuela, porque no va a pasar por la Cámara de Diputados. No, para que gasten sus energías en los problemas auténticos de la gente, la inflación, la carestía de precios, y no en esto porque no va a pasar por la Cámara de Diputados bajo ningún punto de vista. Lo que me sorprende es que sorprenda más que yo les pida responsabilidad a algunos dirigentes políticos que la irresponsabilidad cuando estos dirigentes políticos piden, por ejemplo, la pena de muerte para la vicepresidenta. Que el sector de la política a quien se quiere aniquilar y quien sufrió un intento de magnicidio es Cristina. Y al sector de la política que se quiere aniquilar, según los dichos de muchísimos dirigentes políticos y algunos periodistas, que también son varios, es al kirchnerismo, es al peronismo, porque el antiperonismo tiene una tradición muy fuerte, Gustavo, en la Argentina. Pero tampoco nos hagamos los distraídos. En el gobierno, por ejemplo, sobre todo en el entorno de Cristina Kirchner, están muy interesados en Crónica TV. Este atacante, que aparece sistemáticamente haciendo declaraciones en programas de Crónica TV, en el programa de Tomás Méndez, ¿era él que buscaba la cámara? ¿O alguien lo contrataba como una especie de extra para que hable en contra del gobierno frente a las cámaras de televisión o a los mobileros del programa? ¿Era así? Son preguntas que se están haciendo en la intimidad de Cristina, ¿eh? Y claro, ahora aparece la novia si era también, así, ¿no? ¿quién ponía la plata? Una cosa es tirar un tuit agresivo y al que todos les discutimos a cara descubierta y no sé qué. Y otra cosa es lo que pasa en los lugares donde vos no tenés la más mínima idea de quiénes están ahí. Bueno, un resumen muy arbitrario, por supuesto, muy ligero. Algunas voces que hemos escuchado en los últimos días en los medios de comunicación, principalmente en la televisión, ¿qué opinan sobre esta posibilidad de regular los dichos, expresiones de odio en medios de comunicación? Que después Gabriela Cerruti dijo, no estamos trabajando desde la gestión en eso, pero hubo una respuesta muy potente de la oposición sobre este tema. La mirada de Victoria Donda, que evidentemente ella plantea que hay
una línea un discurso de persecución. Bueno, Pagni aportando una duda respecto al rol de los medios de comunicación en la construcción de una noticia, principalmente de un canal. Así que, Micaela, ¿por dónde querés empezar a desmenuzar todo esto que seguramente hace mucho tiempo venís haciendo, pero principalmente en la última semana? Bueno, yo empezaría por la primera pregunta que sale en el recorte que ustedes proponen, que dice, ¿quién puede determinar qué es odio? Que me parece una pregunta legítima y pertinente, y que debería poder ser respondida por distintos organismos, quizás, por especialistas y por la sociedad toda, ¿no? O sea, yo puedo aportar ahí las definiciones que nosotros tenemos de qué es odio, o cómo nosotros o el LEDA define lo que es odio. Y ahí decir que tomamos una definición de la Organización de las Naciones Unidas, para la cual los discursos de odio son todas aquellas expresiones enunciadas en el espacio público, y agrego digital, porque las redes sociales, que es lo que no está siendo tematizado aquí en el recorte tampoco, conforman, configuran, performan aquello que puede decirse en el espacio público y forman parte del espacio público. Digo, todas aquellas expresiones entonces que tiendan a promover, legitimar o incitar acciones de violencia, de deshumanización hacia personas en función de la pertenencia de esas personas a colectivos de identidades sociales, que pueden ser políticas, religiosas, étnico-raciales, de género. Este tipo de discurso de odio con estas características, o sea, no cualquier expresión puede ser tipificada, estipulada o definida, digámoslo, para no usar un lenguaje jurídico, como discurso de odio, sino que solo son discursos de odio aquellas específicas que pretenden que, por ejemplo, deshumanizan, es decir, tratan a los otros, a quienes estigmatizan con metáforas del reino animal. O sea, te pongo un ejemplo, ¿no? Si decimos de alguien que son unas ratas y que hay que exterminarlos, eso es un discurso de odio. Si decimos de algún colectivo humano, social, quiero decir, que son una lacra, que no merecen estar vivos, eso es discurso de odio. Si decimos de o alguna identidad social, pongámosle el nombre que querramos, ¿no? Política o no política, que contaminan o que constituyen el virus de la sociedad, luego hay que exterminarlos. Todo este tipo de pronunciaciones que cualquier televidente podrá identificar como odiantes, tienen digamos, a todas estas que nombré como ejemplos de múltiples posibles, que además relevamos permanentemente en las redes sociales, y no solo en las redes sociales, lo que subyace a ese tipo de discursos es la voluntad, eso, ¿no?, de desaparecer, de exterminar, de eliminar al otro, ¿no? Cualquiera, insisto, cualquiera sea ese otro. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa cuando decimos discurso de odio, al menos desde la perspectiva que tiene diría la academia, por un lado, pero no me arrojaría todo el derecho de hablar en nombre de toda la academia, pero sí digo la perspectiva que tenemos nosotros desde la investigación en el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo. Después, la democracia requiere formas públicas del disenso y del conflicto, porque eso es la democracia, pero el conflicto supone la convivencia con la alteridad en un clima en el cual esa alteridad, aunque sea resistida por algunas partes de la sociedad, pueda expresarse sin temor, sin miedo a ser perseguido, sin miedo a ser hostigado, sin miedo a ser censurado, etc. Cuando hablamos entonces de limitar los discursos de odio, no estamos diciendo, creo yo, o al menos en la discusión que a mí me interesaría dar, no estamos para nada poniendo en juego la limitación de la libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? Sino más bien estamos buscando garantizar la libertad de expresión de todos aquellos que, según nuestros relevamientos, temen expresar la crítica o el disenso por temor a ser asediados, o temen expresar su posicionamiento en términos públicos por temor a eso, ¿no?, ser hostigados, ser criticados,
porque lo que no estamos advirtiendo, me parece a mí, es que esta extensión y generalización de discursos de odio que tienen estas características que, insisto, es muy importante que tengamos presente para que no se confunda, digamos, todo con todo. Digo, los discursos de odio lo que producen muchas veces, aunque sea una consecuencia, digo, no deseada, es el silenciamiento de ese otro. Entonces está en juego ahí la libertad de expresión del otro, además de la libertad y el derecho a un igual trato, ¿no? Pienso en un ejemplo que tal vez es demasiado brutal y demasiado extremo, pero considerar a una militante por el aborto legal, libre y gratuito como una asesina, de ninguna manera puede ser interpretado de otra forma que de un discurso de odio. No hay ahí una adjetivación positiva, la estoy considerando, le estoy poniendo toda la negatividad que la ley, la moral, el contrato social indica que un asesino es. ¿Puede ser un ejemplo ese? Y ahí te diría relativamente. O sea, no hay un odiómetro, no sé cómo decirlo, Claro, ¿no? sí, está bien. No hay está un bien. odiómetro, digamos. Eso forma parte, en todo caso, de los criterios para establecer los parámetros de los discursos de odio también se establecen a partir de esos consensos democráticos y socialmente, y luego una reflexión y que nos pongamos de acuerdo, etcétera. Pero en principio diría que si me apego a esa definición que les traía al comienzo, que el discurso de odio debe suponer debe venir con una incitación a la acción. O sea, yo digo, todas las del pañuelo verde son asesinas y merecen ser castigadas o merecen ser ajusticiadas, eso es discurso de odio. Ajá. Sí, estoy improvisando a partir del ejemplo que me diste, ¿no? Pero eso sería una buena... Es como una especie de escalada de la violencia que ya trae el discurso que vos traes, pero es un grado más, ¿no? Es como si dijéramos, un poquito más pasa la raya. O sea, ¿qué poquito más en ese enunciado pasa la raya? El enunciado definitivamente es ofensivo, el que traes como ejemplo, ¿no? Ujú. No cabe duda de que es ofensivo, supone una condena moral, supone hacer un juicio a partir de creencias sobre todo religiosas. No está claro que la concepción de la vida, que la vida, inicie en el momento de la concepción. Esa definición está en disputa, esa definición de hecho es religiosa, y si estamos hablando de problemas políticos, la religión no debería intervenir, y todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero puede ser una expresión que, digamos, no... que puede existir, digamos, que puede existir una democracia. Una democracia también debe soportar el disenso. Entonces, en el momento que estamos legislando sobre algo tan delicado como es la ley, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, bueno, no está mal que se expresen quienes no opinan de ese modo. Claro. Es verdad que yo no aconsejaría ese tipo, no aliento a ese tipo de expresión agresiva del disenso, pero no diría que esa que vos traes ahora a colación, reconozco que es ofensiva, reconozco que tiene un grado intenso, digamos, de cierta violencia, pero no diría inmediatamente que es discurso de odio. Es interesante porque ¿Sí? todo lo que aquí se discuta en adelante para todos los costados es muy de filigrana, puede hasta resultar. Hubo un presentador de televisión en un canal que está deliberadamente ubicado en un lugar, que es La Nación Más, que dijo algo así como, es demasiado mansa la sociedad que solamente los putea, los insulta. Es demasiado mansa, no como en otras sociedades que pasan a otro nivel, en otros lugares del mundo y pasan a otro nivel. A mí eso, más allá que está bastante rebuscado desde el punto de vista de cómo está verbalizado, a mí no me indica otra cosa que esa bronca que vos tenés y que la manifestás puteando tiene que trascender esa cuestión y pasarla a otro nivel. Y la verdad que es muy discutible también, porque te puede decir la otra persona, yo nunca dije que hay que moler a palos a nadie. Yo dije que en otro lugar del mundo pasa esto y que nuestro país es muy manso. Seguramente vos viste en algún clip esto que dijo este periodista en La Nación Más. A mí me parece que ahí plantea un discurso de odio, o peligroso al menos. Sí, por supuesto que, digamos, lo que
Mi inquietud en esta intervención es como ser cuidadosa con las definiciones, porque después ocurre lo que ocurre en el debate público, ¿no? Que entonces no podemos hablar o sea, o pensar en regular discurso de odio ya se interpreta bajo cualquier clave. Entonces, para saber qué se regula cuando se dice regular discurso de odio en otros países en donde se regulan discursos de odio, estamos hablando de esto, ¿no? Estamos hablando de incitaciones a la acción violenta, directa, que puede inclusive, llevado al extremo, conducir a formas del exterminio o el genocidio. Es así de grave el discurso de odio, ¿no? Esos discursos de odio, por supuesto que se inscriben y tienen pregnancia en un clima que ya es de una intolerancia muy fuerte y que está antecedido por esta forma de la estigmatización, de la discriminación, del prejuicio social, del que pueden ser responsables o no, y en distintos niveles, representantes de la política, quienes ocupan una posición estratégica en los medios de comunicación, qué sé yo. Pero bueno, ese es como un clima general en el que esos discursos de odio se vuelven eficaces, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, discurso de odio puede haber, digo, puede haber en una sociedad de discurso de odio, pero tiene que haber algo más para que esos discursos de odio prendan en la sociedad y produzcan acontecimientos de la gravedad institucional que tiene el atentado a una vicepresidenta. Sí, Entonces, todo el resto, digamos, todo el terreno fértil para que ese discurso de odio prenda es el que un poco constituyen los antecedentes de lo que estamos acá hablando, y es un poco lo que vos traías. O sea, ¿en qué momento, o sea, cuánta agresividad, cuánta expresión de violencia, cuántas formas de la estigmatización, cuántas formas de la culpabilización no probada, cuántas formas, no sé, de la reproducción de agresividades o violencias son suficientes para que un discurso de odio produzca hechos violentos, produzca intentos de asesinato, Sí. quemar a sujetos sociales. Porque no nos olvidemos que no hace mucho tiempo aparecieron varios casos de, por ejemplo, gente incendiando personas que viven en la calle, ¿no? Sí, sí, sí. Eso O- ocurrió. Eso es una cosa absolutamente de odio, o que gente se monta sobre una deshumanización previa. Claro, sí, sí. O gente quemando barbijos, Oh. que es menos grave, es grave, pero menos grave del antecedente que diste. Sí, sí. Ahí cuestionando hasta la cuestión sanitaria, la salud pública, ¿no? Esto lo vimos mucho Sí. en pandemia, tal vez mucho más como una cuestión más porteña o más cava que en el resto de las provincias a ese tipo de manifestaciones. Quería hacerte esta pregunta como integrante de la academia, digamos. Está claro que la academia puede dar muchísimo know-how, muchísima experiencia, muchísima investigación respecto a esto. Y está claro también que discutir una ley del Congreso sobre esta cuestión resulta a priori bastante engorroso. Ahora te pregunto esto y tal vez suene muy cándido de mi parte. ¿Pensás que es muy difícil trabajar en este contexto, no en un ideal, en este contexto, trabajar desde los medios de comunicación una suerte de manual de estilo? Mirá, este terreno no lo podés pisar, este límite no lo podés cruzar, no podés estar bandeado respecto a tal o cual situación, hay que respetar 2 o 3 cuestiones básicas de la comunicación o de los sectores sociales o de la comunidad. Es una mirada muy inocente de mi parte, ¿cómo la ves? No, en absoluto. De hecho, nosotros estamos colaborando con una iniciativa de la Casa Ana Frank Argentina, que se propone desarrollar estrategias para combatir los discursos de odio y sobre todo, por supuesto, los vinculados al antisemitismo, que aunque la gente se sorprenda, sigue existiendo y significativamente en nuestro país. En esa iniciativa, el LEDA, el laboratorio, participa en un intento de
hacer lo que vos decías, ¿no? O sea, proponer lo que vos estabas solicitando, que es una especie de manual de estilo en relación muy puntualmente a formas del antisemitismo. Pero eso mismo que estamos intentando con el antisemitismo, recomendaciones, digamos, para periodistas muy puntualmente, y para community manager o quienes dirigen o tienen una alta responsabilidad en la comunicación de redes, de medios, sobre todo de medios, ¿no? Sepan qué consecuencias y qué implícitos y qué fronteras se corren cuando uno banaliza, distorsiona o niega determinados acontecimientos históricos. Entonces, eso se está haciendo. Y eso bien, creo yo, podría pensarse o hacerse en relación a los discursos de odio. Sí, me parece que tranquilamente se podría hacer y que sería una tarea muy importante por delante, ¿no? Una tarea de autorreflexión de las responsabilidades, sobre las responsabilidades que cada oficio, y muy particularmente los comunicadores, porque son los que contribuyen de modos muy significativos a la construcción de la opinión pública, ¿no? Una institución absolutamente fundamental para el desarrollo de las democracias. Digo, sería muy importante que todos nos diéramos esa oportunidad para reflexionar sobre los alcances y límites de nuestra propia práctica y lo que pueden producir las palabras, porque las palabras producen efectos, ¿no? Las palabras tienen un peso, dejan huellas, producen daños. No es inocente, ¿no? No se le lleva el viento, como decíamos en una nota. Al odio no se lo lleva el viento, publicada en revista Anfibia. Está tu pluma ahí junto con Lucía Begelin, creo que lo pronuncié bien. Sí, muy bien. Bueno, está muy recomendable, la tengo impresa acá, la leí en los últimos días, la recomiendo, está muy buena. Te iba a decir que además de la distorsión, banalización y negación de las violencias históricas que enumeraste recién, agregás la memificación sin fin. Pero propongo que esta nota la linkeen todos los televidentes, esta entrevista en televisión, se vayan a Anfibia y sigan profundizando. Por mi parte te saludo y te agradezco enormemente tu tiempo y las ganas de conversar sobre este asunto. Gracias. No, gracias a ustedes. Un Muchas gusto. gracias.